Hola, ¿cómo están? La fórmula empírica, también conocida como la fórmula más simple, indica la razón más simple de números enteros de los átomos de cada elemento presentes en un compuesto. Por consiguiente, la fórmula empírica del acetileno es CH, la razón más simple de átomos de carbono a átomos de hidrógeno en el benceno C6H6. También es de razón 1,1. La fórmula empírica del benceno es CH. Así pues, ambos compuestos tienen la misma fórmula empírica, que es CH. En resumen, el acetileno y el benceno tienen fórmulas moleculares diferentes, C2H2 y C6H6, pero estos compuestos tienen la misma fórmula molecular, CH, y los mismos porcentajes de CH. La fórmula molecular de un compuesto indica el número real de átomos de cada elemento presente en cada molécula. Ahora vamos a observar un ejemplo donde se calcula la fórmula empírica y molecular. El problema nos dice, un compuesto tiene la siguiente composición en tanto por ciento: 19,3% de sodio, 26,9% de azufre, 53,8% de oxígeno. Su peso molecular es 238 gramos mol. Calcule la fórmula molecular y la fórmula empírica. La fórmula para calcular la fórmula empírica es la siguiente. Número de moles es igual al peso molecular entre la masa atómica del elemento. Los elementos involucrados en el compuesto son sodio, azufre y oxígeno, que se encuentran en la tabla periódica. El sodio con un número atómico de 11, donde en la parte superior se encuentra la masa atómica, que es 22,99, que redondeado da 23 gramos mol. El del azufre, número atómico 16, y la masa atómica de 32 gramos mol. Y el oxígeno con un número atómico de 8 y la masa atómica, que es 16 gramos mol. Luego que tenemos la masa atómica, vamos a calcular el número de moles. Entonces los porcentajes, que es 19,3%, siempre lo vamos a pasar a gramos. Y la suma de los tres elementos debe dar a 100 gramos, porque está en base de porcentaje. Vamos con el sodio. Número de moles, 19,3 gramos entre 23 gramos mol, que dividido, eso nos da 0,84 moles. Seguidamente procedemos a calcular el número de moles del azufre, que es 26,9 gramos entre 32 gramos mol, que eso nos da 0,84 moles. Continuamos con el oxígeno, donde hay 53,8 gramos entre 16 gramos mol, que eso nos da un total de 3,36 moles. Vemos que de los tres valores, el más pequeño es 0,84. Quiere decir que cada átomo, el resultado de las moles se va a dividir entre el número más pequeño. El del sodio sería 0,84 moles entre 0,84, que da un total de un átomo. El azufre, 0,84 moles entre 0,84, que da un total de un átomo. El oxígeno, 3,36 moles entre 0,84 moles, que da un total de 4 átomos. Y la fórmula empírica se da en el mismo orden que nos da el orden de los elementos: sodio, azufre y oxígeno, y la fórmula empírica es sulfato de sodio. De acuerdo al orden de los elementos también dado en el problema, el primero sería sodio, donde nos dio un átomo de sodio, de azufre un átomo y de oxígeno 4 átomos. O sea que por cada átomo de sodio hay uno de azufre y 4 de oxígeno. Para la fórmula molecular necesitamos saber el peso molecular real, porque la fórmula empírica es la unidad mínima. Luego que tenemos la fórmula empírica, vamos a
a sumar las masas atómicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, el de sodio es 23 gramos mol, más 32 gramos mol del azufre, más 4 átomos por 16 gramos mol de la masa del oxígeno. Luego se multiplica y luego se suma 23 más 32 más 64, dando un total de 119 gramos mol. Si el peso real fuera el doble, querría decir que esto se repite 2 veces. Y si fuera el triple, esto se repetiría 3 veces. Como el enunciado dice que el peso molecular es 238 gramos mol, entonces ahora procedemos a calcular la X, que viene siendo el subíndice o el número entero que nos debe dar para calcular cuál va a ser entonces ese número entero que va a multiplicar la fórmula empírica para luego dar la fórmula molecular. X es igual al peso molecular real entre el peso molecular de la fórmula empírica. X es igual a 238 gramos mol entre 119 gramos mol, que eso da 2 enteros. Por tanto, la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Entonces se multiplica 2 veces el sulfato de sodio, dando como resultado 2 por 1, 2 átomos de sodio, 2 por 1, 2 átomos de azufre y 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. Con esto hemos culminado la explicación de lo que es una fórmula empírica, seguidamente por la fórmula molecular.